Hola familia, ¿qué tal? Buenos días. Reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo de parte de todos nosotros y de Peniel Tequisquiapan. Les damos un fuerte abrazo. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, poder compartir este tiempo con el Señor, acompañado de toda nuestra familia. Quiero invitarte a que me acompañes en tu Biblia, en el libro de Salmos, Salmos 145, verso del 1 al 3, dice así: Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Yo quiero invitarte en que en este momento dispongas tu corazón, dispongas todo tu ser para poder alabar al Rey como Él se merece. Sabemos que más que lo que nosotros podamos expresar con nuestra boca, al Señor le gusta más lo que puedas expresar tu corazón. Te invito a que hagas a un lado toda distracción, hagas a un lado todo para poder enfocarte y darle este tiempo al Rey. Acompáñame en una oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad de poder estar aquí contigo, Señor. Gracias por cada familia, por cada persona que nos está viendo, que está siendo parte de la iglesia. Sabemos que la iglesia no es un lugar, somos una comunidad de gente que ha sido redimida por ti. Y hoy te pido que tú vengas, Señor, a cada hogar, con cada persona, para que podamos disfrutar de un tiempo de alabanza en familia y en unidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muerte
es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Expuesto fue, sangre derramada de tus manos, majestad, podemos ver en la tormenta y en la tempestad. Hermoso Jesús, hermoso Salvador, nada es más grande, brillante Creador, amigo mío. Poderoso es sobre la tierra, en tus manos está. Tu gloria, oh Dios, resplandecerá, nos guía a adorar tu nombre, en nuestra boca está. Hermoso Jesús, hermoso Salvador, nada es más grande, brillante Creador, amigo mío. Perfecto en poder, sublime en gloria, nada es más grande, brillante Creador, amigo mío. Yo cantaré, mi ser dirá, gloria a ti, Santo Rey. Yo cantaré, mi ser dirá, gloria a ti, Santo, hermoso Jesús, hermoso Salvador, nada es más grande, brillante Creador, amigo mío. Perfecto en poder, sublime en gloria, nada es más grande, brillante Creador, amigo mío. Hermoso Jesús, hermoso Salvador, nada es más grande, brillante Creador, amigo mío. Perfecto en poder, sublime en gloria, nada es más grande, brillante Creador, amigo mío. Hermoso Jesús, hermoso Salvador, nada es más grande, brillante Creador, amigo mío.
eres más grande, brillante creador, amigo mío. Muy buenos días, queridos hermanos, amigos. Sean bienvenidos todos, una oportunidad más en medio de toda esta contingencia para meditar en la palabra de Dios. Y hay tiempos que estamos siendo todavía más acrecentados, no solamente en la espera, no solamente en la situación de que esto se está generando mayores números en cuanto a enfermos, fallecidos, muchísimas cosas alrededor, pero también se está desarrollando un fenómeno que es la confusión, la incertidumbre, la especulación de todo esto. Necesario es que a través de la palabra de Dios, a través de los tiempos que como iglesia y lo que nos permite compartir en ello, pues nos lleve de la mano para encontrar una línea a seguir, una línea que no nos deje extraviarnos, no perdamos de vista la razón de lo que vivimos, y la palabra de Dios es esa guía, es esa forma, esa brújula que por la vida nos ha dado el Señor para poder entender todo esto. Ya que podríamos caer en condiciones de desesperanza, y es bueno recibir un consuelo, pero también en una cuestión simplista y no pensar que esto nos traiga utilidad. Y entonces necesario es una enseñanza. En este caso, mi preocupación es que este mensaje llegue a tener un equilibrio conveniente en cuanto a sí llenar nuestro corazón en esperanza, pero también en el hecho de poder estar teniendo la necesidad de encontrar el propósito, la razón de para qué Dios está permitiendo esto. Así que quiero tomar el Salmo 139 con respecto a lo que Dios ha definido y ha hecho en nuestras vidas. Salmo 139, desde el versículo 1, voy a leerlo ahora, y dice esto: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Me has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Este salmo está hablando de esa omnipresencia y esa omnisciencia de Dios. Todo lo que está sucediendo ha estado ya escrito, ha estado ya dispuesto. Y mucho más hacia por nosotros. Hacia con nosotros Dios ha estado guardando. Jesucristo dijo que aún un cabello está contabilizado de nuestra vida. No hay nada que ocurra
sin que Dios no tenga control en ella. Así que entonces, en medio de todo lo que vivimos, en confusiones, en información, en novedades, en decesos que haya, tengamos bien en cuenta, Dios está en control de las cosas. Y en eso de que está en control, bueno, pues ahora me tiene que enseñar la razón de lo que mi vida necesita tener. Hoy por hoy, nuestra vida tiene que estar sustentada en el poder de Dios. Y yo te voy a invitar, acompáñame en una oración pidiéndole a nuestro Señor que nos ayude a entender su palabra. Padre Celestial, en tu presencia estamos y queremos escuchar tu voz, que a través de esta palabra, a través de este tiempo, nos ayudes en el corazón, en nuestra mente, a poder tener el entendimiento para escuchar tu voz, recibir tu palabra y salir con confianza, con fortaleza de toda esta enseñanza y nosotros poder llevar a cabo tu voluntad para nuestras vidas como para este tiempo. Lo pedimos por nuestro Señor Jesús. Una persona entendida entonces de las cosas, la diferencia que tendremos es que no se dejará sorprender de estas situaciones, no tendrá un vacío en no saber qué suceda. Creo que la iglesia cristiana, creo que los que hemos confiado en Jesucristo, deberíamos ser las personas más tranquilas en esta época, no pensando qué va a suceder mañana, cuánta gente va a pasar con este problema, qué sucederá entre las naciones con la economía, incluso qué pasará con los trabajos. Creo que debemos de estar confiados, ya que Dios tiene el cuidado de todas las cosas. Él ya prefijó los hechos, ya prefijó las cosas, ya puso todo en su poder. Una reflexión vendría a ser la siguiente. En este año, ¿cuántas personas ya estaban llamadas, dispuestas, enlistadas para poder fallecer? Tal vez ese número ya está dicho. Claro, así es, porque así lo ha dispuesto el Señor. Hoy están falleciendo tal vez de causas de este virus, como también de otras circunstancias, como guerras, como otras enfermedades, como hambre también. Y en todo eso, Dios está en control de las cosas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué estamos llamados a tener? ¿Estamos entendidos a hacer? Hay una porción, entendiendo este punto, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que de principio de todos estos momentos de oración, de querer entender qué estaría sucediendo y aún de pedirle a Dios que algo hiciera al respecto de todo lo que está pasando, se empezó a mencionar mucho este versículo, se empezó mucho a quererlo estudiar, a quererlo entender bajo esta situación y aún querer buscar que las cosas se quitaran, se cambiaran. Claro, todos anhelamos que en esta cuestión de la pandemia, de la contingencia que estamos teniendo, pues no sucediera. Pero mire, si Dios ha dispuesto esto, ¿piensa que esto le ha sorprendido a Dios? Que en estos planes esto como que no sabía que llegaría. Dios lo ha dispuesto cada cosa. Le ha permitido, ha dejado, ha orquestado, hay tiempos. Y estas cosas nos ayudan a entender lo que Dios está buscando. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Es el momento en el cual, para el pueblo de Israel, Salomón ha construido el templo que ha dispuesto para que la presencia de Dios ahí se encuentre. Y está llegando a la terminación de esta casa, de este templo tan majestuoso. Tan es así que fue un templo glorioso, con muchos lujos, con muchas cosas valiosas, ya que eran la intención de reflejar la majestad de Dios en la tierra, en el pueblo de Israel. Y entonces, en ese diálogo que tiene Dios con Salomón una vez que termina, en esa idea de poder querer comprender lo que se estaba viviendo, le hace un consejo, advertencia, enseñanza, dirección, todo esto a la vez en la siguiente porción. Segunda de Crónicas, capítulo 7, del versículo 11 al versículo 14. Dice esto: Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo:
yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es la porción que ha circulado, que se ha mencionado en muchos momentos, y que entonces yo quiero invitarte el día de hoy a analizarla en base a entender que Dios no ha perdido el control de las cosas, todo lo ha dispuesto, no hay nada que esté fuera de su voluntad, todo ha sido registrado en ese libro, como decía el Salmo 139, y entonces esta oración, esta dirección que Dios le da a Salomón, tiene un propósito para nosotros. Así que estudiando esta porción de la Escritura, versículo 14, segunda de Crónicas 7:14, dice esto entonces: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Donde Dios estableció su presencia para el pueblo judío era en el templo, que es el que acababa de construir Salomón. Ese templo era majestuoso, ya que reflejando los detalles que tenía era para reflejar la majestad y la gloria de Dios. Porque en todos los pueblos del mundo, solo para ese lugar, solo en esa casa, solo en ese espacio es donde Dios se presentaba. Y donde se invocaba su nombre, entonces Él defendía su nombre, Él estaba luchando por eso. Nosotros, la Iglesia de Cristo, hoy por hoy es la representante de Dios aquí en la tierra. Es lo que Dios quiso y vino a establecer para que en base a eso el mundo recibiera un testimonio de este Dios vivo y verdadero. Y cuando Salomón establece eso, tiene que venir Dios a decir que necesario es que nos podamos humillar. Y esto lo hace en advertencia de si estas cosas vendrían y acontecerían. Dice en el versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y el día de hoy, el mundo, estamos viviendo una pestilencia, un virus. Y entonces es necesario que pueda venir la cuestión de humillarnos, que es algo tan pequeño, es un enemigo invisible, es un virus tan microscópico, está haciendo que el hombre haga a un lado su orgullo en fuerza, en economía, en tantos valores que no son realmente tan contundentes, porque hoy por hoy tenemos que regresar a la parte íntima, personal, de familia, de valores, de amor, de unidad. Y a la iglesia Dios le está hablando. La iglesia tiene que humillarse, tiene que buscar, entender que no es a través de una altivez, una soberbia en el que vamos a podernos acercar a Dios. Hemos salido de los lugares físicos donde nos hemos congregado, porque a veces ese nombre es una competencia entre el pueblo de Dios. ¿Quién tuvo más personas? ¿Quién lo tiene de una mejor condición, mucho más acomodada? Hoy por hoy, y lo digo con mucho cuidado y aún con respeto y en amor a mis propios hermanos, a veces hay una competencia insana sobre cuántos tuvieron una mejor recepción, cuántos se conectaron más a su servicio en línea, quién tiene una mejor decoración, y no por decir más nada, tal vez todo esto que tengo aquí a mi lado es tan simple, tan sencillo. Lo más valioso, lo más importante es lo que tenemos que rescatar. A través de buscar en esa humildad es como Dios está tratando con nosotros. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice lo siguiente: pero Él da mayor gracia, y por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios le invita entonces al pueblo de Israel, como hoy nos puede invitar a nosotros. Si a través de humildad nos acercamos, Dios puede dar gracia. Si hoy a través de lo que estamos en humildad, reconociendo que nos hemos alejado de Dios, es poder estar recibiendo gracia. Y la segunda cosa es entender que cuando Dios se ocupa de su nombre, hace algo, lo hace por cuidar su propia vida, su propio nombre, su propia estima que Él se tiene. El Salmo 23, que es un salmo muy hermoso,
Es un salmo que habla del amor de Dios hacia las ovejas, hacia su pueblo. Hace una mención muy interesante. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Lo hace todo ese cuidado solo por el amor de su nombre. Aunque pensamos nosotros que es por la ovejita, es por nosotros, la verdad es que lo hace por amor de su nombre. Cuando haya Dios de hacer algo nosotros en su nombre, lo hace porque el que lleva la gloria es Él. Otra de las cosas que también indica en este versículo 14 de Segunda de Crónicas, capítulo 7, dice, y oraren. Orar es una situación que Dios nos ha pedido que podamos estar llevando continuamente. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, del versículo 1 al versículo 8, Jesucristo ahora da una enseñanza o una dirección sobre la importancia de la oración. Versículo 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es interesante que ahora hace una relación de la oración con la fe. Y es que también, de acuerdo a Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cualquiera que le busca o cualquiera que se acerca tiene que creer que Él existe. Y eso hace la cuestión de la oración. ¿Cuándo oramos como cristianos? La iglesia de Cristo, ¿cuándo ora? ¿Oramos ahora en estos momentos solo de necesidad o es necesario orar siempre? ¿Hallará fe el Señor Jesucristo cuando regrese? En este momento, ¿qué es este tiempo para nosotros como iglesia? ¿Son vacaciones espirituales? Como no me estoy congregando físicamente, como aún tal vez ahora mismo estoy disfrutando de esta enseñanza, pero tal vez sigo con mis quehaceres o incluso estoy como mirando una película, como con mis botana, con mi tiempo de dispersación, de diversión. ¿Cómo es nuestra actitud espiritual en este momento? ¿Estamos confiando que nuestra vida está en las manos de Dios, que no ha perdido el control? ¿Mi seguridad la baso en cuánto recurso tengo? Porque tal vez algunos hay un colchón económico y decimos, no tengo problema, yo sí puedo quedarme en mi casa, no tengo a qué salir. La gente no respeta, pero hay gente que tiene que trabajar al día para poder subsistir. Tal vez para algunos es un lujo el poderse quedar porque hay internet, hay servicio por cable, está cómodamente la casa, pero hay gente que tal vez no tiene las mismas virtudes que otros sí tienen. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estamos orando en realidad? ¿Estamos leyendo la palabra por estudiarla correctamente? ¿Oramos? ¿Ofrendamos? ¿Diezmamos? ¿O estamos tan relajados que mientras no me exijan, no me pidan, no haré? Pero Jesús nos dijo entonces que es necesario orar. Y cuando es una necesidad, no es una opción. ¿O qué tan necesario es comer? ¿Qué tan necesario es respirar? Alguien le preguntó a un pastor, pastor, ¿qué es lo más importante? ¿Orar o leer la Biblia? Y era la misma pregunta. Bueno, ¿qué es más importante? ¿Respirar o comer? No se puede tener en una decisión en este caso. Todo es importante. Orar, leer, buscar a Dios, caminar con Él, todo eso es importante. Otra de las cosas también que dice en Crónicas, lo que estamos leyendo, el versículo 14 del capítulo 7, dice, si buscaren mi rostro, si oraren
y buscar en mi rostro. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Es tener cercanía con Él. El Salmo 63, de hecho la Biblia está lleno de versículos de lugares donde nos indica buscarlo a Él, y el Salmo 63 hace una mención ahora de esto. Dice el Salmo 63, Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Cuándo buscamos a Dios, queridos hermanos? ¿Cuando es un momento difícil? ¿O lo buscamos en todo tiempo? ¿Y por qué buscar a Dios? Pues lo buscamos no por lo que pueda hacerme o lo que pueda darme. No debería ser esa nuestra motivación para buscarlo. Buscar a Dios debe de ser por el hecho de estar solamente con Él. Para eso Dios hizo al hombre y para esto Dios lo puso en el huerto, porque cuando llegaba con Adán y con Eva no era porque les daba todo lo que les pedían, sino era para pasar tiempo con ellos. Buscar a Dios. ¿Qué tanto lo buscamos? El Salmo 42, en el versículo 1 dice esto: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La comparación que nos hace con respecto a un ciervo clamar por agua. ¿Cuánto buscamos a Dios? En ocasiones, queriendo buscar algo, si no lo hallamos, ¿cómo quedamos? A menos que sea muy urgente, no descansamos hasta encontrar algo. Tú le pides a alguien, oye, búscame esto, y aquella persona va y lo buscó, pero dice, no lo encontré. Y yo creo que si lo buscas, en verdad lo encuentras. Si buscas a Dios, seguramente lo encuentras. El único problema está que al encontrarlo, Él me va a mirar. Y tal vez a veces es lo que no queremos. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 20-21, decía, es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no vinieron a la luz porque sus obras eran malas, porque venir a Dios entre más yo me acerco a una fuente de luz, más notorios son mis errores, mis imperfecciones. No queremos buscar a Dios porque sabemos que estamos expuestos a Él. Cuando Adán y Eva en el paraíso pecaron y no había antes pecado en ellos, no había problema en presentarse delante de Dios, pero cuando Dios les pregunta, ¿ahora dónde están? Porque se escondieron después de haber pecado, dijeron, es que estábamos desnudos. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Porque no es una novedad, ya estabas desnudo de antes, ahora es algo que nos puede avergonzar. La cuestión, lo bueno de esto es que si buscamos a Dios, Él promete algo, porque esto de buscar a Dios nos lleva a volvernos a Él. En la parte final entonces de segunda de Crónicas 7:14 dice, y se convirtieran de sus malos caminos. Y la bendición resulta cuando les promete al pueblo de Israel, dice, y entonces yo sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Eso es una consecuencia y eso es la consecuencia que nosotros tenemos que ver, que puede ocurrir cuando nosotros buscamos a Dios, pero después de buscarlo y encontrarlo, nos volvemos a Él. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Está el apóstol Pedro hablando al pueblo judío, aquellos que estaban después de que Jesucristo resucitó y que ahora estaban escuchando este sermón donde Pedro está hablando de la obra de Jesucristo, del propósito al cual Él vino, y está predicando de una manera increíble en la que está mostrando que es la única forma en la cual Dios se acerca, viene, nos busca, nos encuentra. Y entonces dice en el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Al principio mencionaba que en el Salmo 139 todo está dispuesto por Dios. Si esta situación que estamos viviendo, Dios ya la tiene planeada, tiene propósitos, que pueda haber un quebrantamiento personal. Y a la iglesia de Cristo creo que muy buena falta nos hace, mis hermanos. Porque tenemos que ser un pueblo mucho más entregado a buscar a Dios, a orar a Dios, a tener una humildad en el corazón, pero también a volvernos a Dios.
en un continuo arrepentimiento. Los tiempos de refrigerio, el que no viniera esta enfermedad y que no hubiera tantas muertes, quiero decirles que finalmente hay muchas muertes cada día y que tal vez mucho mayores por otras causas, no solamente por el coronavirus, por otras causas, y nos alarmaríamos mucho en cuanto a esto. Sin en cambio, necesitamos comprender que Dios no pierde el control de las cosas y que entonces lo que Él me pide al volverme a Dios, al venir, dice, tiempos de refrigerio, la promesa que le hizo el pueblo de Israel para sanar su tierra, para perdonar sus pecados, esa razón de que el pueblo de Dios se convierta de sus malos caminos, que vuelva a Él, que volvamos a Él. Pueblo de Dios, necesitamos volvernos a Dios en santidad, en una espiritualidad genuina, verdadera. Un amigo me mandaba una reflexión, me pedía mi opinión al respecto de esto, y era que un jovencito en un programa, en un reality show o algo así, no estoy seguro cómo se llama este tipo de programa, donde a través de talentos, bueno, pues vienen y cantan y hay jueces para valorarlos y a ver si les dan una oportunidad para ser impulsados a cantantes, a ser ya más populares. Entonces este jovencito decidió cantar una alabanza, Agnus Dei, y la interpreta. Y todo el mundo pues genera una grande expectación porque cantó una alabanza y porque ahora muchos empezando a comentar que bueno, porque ahí está y que está buscando. Y de pronto la noticia después de pasar el tiempo viene que ese cantante o ese joven ya se declaró homosexual. Y entonces el artículo decía esto, bueno, ¿cuál es la opinión del pueblo cristiano entonces? ¿Están todos los cristianos así? Porque tal vez solo están buscando fama, porque solamente, y para mí siempre fue una inquietud pensar, una persona que quiere participar en un tipo de programas como este, queriendo sobresalir con alabanzas que son para Dios, no para el deleite del público, porque quiero decirte en una realidad, la alabanza, el tiempo, lo que se genera es para deleitar a Dios, no para el deleite nuestro. Pero además de todo, estamos queriendo la aprobación del mundo cuando no fuimos llamados a que el mundo nos aprobara. Es más, si el mundo me aprueba como cristiano, yo creo que ya fallé, porque entonces ya me amoldé a ese mundo. Cuando la palabra de Dios me dice que es el mundo el que tiene que conocer a Dios por medio del testimonio que yo doy. Así que, querida iglesia, queridos hermanos, quienes nos escuchan a través de estos videos, yo quiero que reflexionemos. Dios está en control de todo esto. No tengamos miedo a lo que ha de venir. Lo que ha de suceder, sucederá. No por eso actuaremos locamente. Tenemos que actuar con sensatez. Tenemos que cuidar lo que hacemos cada día por cuanto somos representantes de Dios. Pero así como somos representantes de Él por ser su iglesia, tenemos entonces que tener humildad, que estar siempre orando a Dios, que entender que nosotros y por causa nuestra su nombre se glorifica, pero también se vitupera por nuestro testimonio. Que poder estar buscando a Dios no será solo en los momentos de emergencia, de calamidad, será de continuo en una búsqueda completa, porque además de todo, Él estará buscando que yo esté cercano a Él. Y por último, que yo me vuelva a Dios puede traerme beneficios, aún a los cuales Dios no está comprometido para poderme complacer en mis peticiones. Porque supongamos, todo el mundo se pone a orar e interceder, Dios puede cambiar, tal vez sí, y tal vez sí Dios espera todo eso. En la Biblia hay muchos testimonios. El profeta que fue enviado a esta nación de Nínive le dijo, diles este mensaje, y él no quiso, este hombre Jonás no quiso. Y este hombre, si lo hubiera hecho desde el principio, el rey de esa nación pregonó un ayuno. Qué increíble sería que realmente esto sucediera, y puede ser, si Dios así lo permite, que en una nación un hombre llamara a un ayuno. Imagínense nada más, Dios podría cambiar, pero hablamos de una salvación inmensa, y eso sería porque hay alguien que como un cristiano esté predicando, buscando a Dios en humildad, porque se ha convertido de sus malos caminos, porque lo busca, porque persevera en una vida cristiana todo el tiempo. El día de hoy ya no hay congregaciones con reuniones dominicales, ya no hay
el que podamos llegar y amistosamente y con un compañerismo tan hermoso que se genera en las congregaciones para vernos como hermanos, para abrazarnos, no lo tendremos y tal vez por un buen tiempo no será como era antes y no regresará como era antes, sino en cambio hay una razón. Dios busca que el pueblo de Dios repose en confianza en Él, lo busque así como el siervo brama por las aguas en esa desesperación y se vuelva de sus malos caminos. Queridos hermanos, yo te invito, allí en tu lugar, vuelve tu corazón a Cristo, arrepiéntete y tú que no conoces a Dios, entrégale tu vida. Él puede y es su voluntad traer muchos cambios y el más importante y el único y verdadero es que nos dé vida y es una vida eterna, siendo salvos por su gracia, no por nuestras obras, por amor de su nombre. Él puede traer sanidad a nuestras vidas, una sanidad completa para toda la eternidad. Que el Señor obre en tu vida, que el Espíritu Santo te hable y que el día de hoy esta pandemia te haga reflexionar en el llamado que Dios está haciéndonos como nación, como iglesia, como seres humanos. Que Dios te bendiga. Buenas tardes.